a nuestro invitado, el doctor Joffrey Campaña, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias. Usted escuchó la cadena de ayer, o mejor dicho, la entrevista que el presidente dio a algunos medios de comunicación, sobre todo audiovisuales. Sí, ¿Cuál es su criterio de su red? De hecho, la escuché y de hecho la glosé a través de mi cuenta de Twitter. Yeah. Es decir, anoche la escuché completa e iba glosando ciertas afirmaciones del presidente y por supuesto haciéndolo de una manera sencilla. Mi impresión, ¿cuál es? La misma que tengo desde hace más de 9 años ya, en el sentido de que se resalta una figura de una persona que se vendió como salvadora de este país, la única que tiene el pensamiento correcto, la única que tiene la sabiduría, la única que sabe lo que hay que hacer y la única que no se equivoca, aunque ayer por lo menos reconoció que se podía haber equivocado en un pedacito, ¿no? Un poquitito. Yo creo que es parte de una gran propaganda del régimen, decir que el país ya cambió, decir que todo aquí está muy bien y que si algún problema existe es culpa del petróleo. Entonces me parece que la entrevista volvió a tener por parte del presidente muchas afirmaciones totalmente falsas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que él decía que se le critica el gasto social. Yo personalmente no he escuchado a ningún político de oposición criticar el gasto social, a ninguno. Lo que sí he escuchado, y en ello me incluyo, no como político porque no lo soy, sino como abogado en ejercicio que opino sobre temas políticos, yo he criticado, por ejemplo, duramente el hecho de que tengamos un ministerio de felicidad en el que se gastan millones de dólares. He criticado muy duramente el hecho de que se hayan construido elefantes blancos, como por ejemplo el aeropuerto de Santa Rosa, una ciudad que no tiene probablemente ni 1 ni 2 vuelos diarios, y que se han gastado 40 o 50 millones de dólares. He criticado duramente la construcción supuesta de donde iba a estar la refinería del Aromo, 1.200 millones de dólares gastados en movimientos de tierras. He criticado duramente, por ejemplo, la construcción del edificio de UNASUR, y así tantas otras obras que no sirven en la práctica para nada y que han significado un gran despilfarro de dineros públicos. Sí, y sin querer, al llamar despilfarro, decir una simple palabra, sino una falta de coherencia entre la relación costo-beneficio y productividad y priorización de gastos, que en materia de recursos públicos es fundamental. Es fundamental, y allí es donde entra el juego del discurso, ¿no? Yo diría la manipulación de las masas a partir del discurso, porque es indudable que se han hecho obras públicas, por eso es indudable. También hubo obras públicas en el gobierno de Ponce Enríquez, y hubo obra pública en la dictadura, y hubo obra pública con Roldós, con Hurtado, con Febres Cordero, con Lucio, con Borja, inclusive con Bucaram. Es decir, obra pública ha existido siempre en este país, que probablemente la obra pública es ahora mayor, pero sin duda porque ningún gobierno duró 9 años, porque cuando yo comparo la obra pública, por ejemplo, el gobierno del doctor Gustavo Noboa en su brevísimo periodo, con cero de dinero en definitiva, versus la obra pública de este gobierno, proporcionalmente de la dolarización que produjo. Pero claro, entonces cuando medimos el año y medio o 2 años que tuvo realmente para gobernar, porque el resto fue poner en orden al país, con la escasez de recursos que hubo, aquí se hicieron mega obras, ¿no? Entonces hoy día son 9 años con todo el dinero del mundo, fruto no de que el Ecuador es más productivo, ni fruto de que el Ecuador es un país que aumentó su producción de manera significativa, sino fruto de la lotería del petróleo. Entonces, cuando encontramos que la gran presentación del gobierno es, nos critican el gasto social, cosa que es falso, porque nadie le critica el gasto social. Nos critican que ahora ya no mandan los bancos, los banqueros. Nos critican que ya no gobierna la prensa. Yo creo que son lugares comunes, frases que caen en el vacío y que no dejan ver lo que realmente pasa en el Ecuador. Pero algo que ayer sí quedó en el aire es el argumento del propio presidente ante una pregunta de Rabascal, que cómo era posible que sin ese boom de los precios del petróleo y pese a la propaganda del gobierno de que este gobierno revolucionario es el que más ha invertido en producción y en el sector petrolero que ningún otro gobierno del país. Y Carrascal le pregunta, ¿y cómo entonces en el 2006 teníamos una producción de 537.000 barriles diarios de petróleo y a la fecha todavía, luego de 9 años, es inferior a la del 2006? Es que esa es una evidencia de la ineficiencia en la gestión de la política petrolera del régimen. Es decir, es evidente, pero es más grave que eso. ¿Cómo es que habiendo tenido en Ecuador tanto dinero, hoy día el sector privado
está en una situación tremendamente difícil y dura y complicada, al punto de que el propio presidente ayer casi le ha echado la culpa al sector privado de lo que ocurre en el Ecuador, como que si el sector privado tuviera hoy día posibilidades de salir adelante con la política que se ha manejado. Y yo quiero referirme a algo que va en línea con esto. Mire, el diario El Telégrafo de hoy, ¿no? En el diario El Telégrafo, en la página 4 y 5, grandes titulares, menciona las 188 leyes aprobadas por el régimen, abarcan 4 ejes. 188 leyes en 9 años. Es decir, estamos hablando de una producción pero bárbara. La pregunta es, ¿cómo se puede proyectar un país en el que se dictan en 9 años 188 leyes, y en el que además en los anuncios de ayer o de antes de ayer de gente relacionada con la Asamblea es que vamos a tener una nueva ley cada 10 días? Eso es lo que se ha publicitado. Y además en ese escenario el presidente anuncia un paquete de enmiendas que todavía no se conoce cuál es el contenido y que, dado el trámite constitucional, ni siquiera podrá ser ya aprobado probablemente en este gobierno. Entonces, cuando se le está diciendo al sector privado, hay una maraña legislativa, hay una crítica permanente a lo que es el capital. El cambio de reglas de juego a cada rato. A eso me refiero, es decir, cuando son 188 leyes, es que no son solo 188 leyes, son 188 leyes que han reformado otra cantidad importantísima. Por ejemplo, ¿cuánto amerita este tipo de reformas y cambios? En el COI, por ejemplo, que es el libro que lo tratan tanto los abogados, los jueces, no sé, no tiene ni 3 años de vigencia. Menos. Año 4 meses. Pero es que el problema... me parece que van para la tercera reforma. Claro, ya ha sido reformado, se plantean nuevas reformas. Eso significa comprar nuevamente el libro. Claro, es que esa es una muestra y una evidencia de lo que estoy mencionando. Cómo el sector privado proyecta, planifica, cuando no sabe cuáles son las normas que van a existir. Entonces hay ciertos análisis que lamentablemente no los conozco si es que se han hecho, pero creo que no se han hecho. ¿Cómo se justifica? Antes de porque quedó en el aire el tema de que se le da la carga de la grave crisis que vivimos al sector privado, en que el presidente le exige que el sector exportador, porque no ha vendido más, pero en cambio se olvidó de que el que no se haya vendido más es porque no hay nuevos mercados, porque en el ámbito del comercio lo importante no es producir, sino a quién vender. Y si no tenemos a quién vender, ¿cómo vamos a exportar más? Es la pregunta que nos hacemos. Sí, pero hay una ecuación que es fundamental. Se requieren 2 cosas. Sí. Es decir, producir más y no cualquier cosa, sino producir con mayor calidad y tener mercados a los cuales vender. Pero la pregunta, y a eso iba, ¿se puede en el sector privado producir más y de mejor calidad con innovación tecnológica que implica inyección de capitales, etcétera, etcétera, con un país en el que el sector privado es permanentemente, primero, vilipendiado, atacado, y además sometido a unos procesos legislativos de cambio tales que impiden proyectar hacia futuro? Es que no es posible. Y por eso es que decía, sería interesante hacer un análisis. ¿Por qué razón existe tanta diferencia en la inversión extranjera que llega a Colombia y a Perú? No hablemos de Chile u otros países. ¿Por qué hay una medición de la relación PIB ecuatoriano con el PIB de Colombia versus PIB de Perú? ¿Cuál es la razón por la que llega en esa relación tanta inversión que nos deja, pero en un abismo, al Ecuador? Entre otras cosas, porque no hay reglas claras para que los empresarios industriales, artesanos, etcétera, puedan desarrollar sus actividades productivas. Y segundo, porque lamentablemente el haber tomado decisiones como la de la Oxy, que ahora nos cuesta una fortuna, por mucho que digan que es más barato ahora que lo que ya pasó, lo cual es una falsedad. Y segundo, el hecho de en su momento no haber pagado la deuda externa. ¿A qué nos llevó como país? A que el riesgo país sube una barbaridad. ¿Qué es el riesgo país? Es la forma como la gente de fuera, el inversionista, nos percibe, y eso es lo que determina en definitiva la tasa de interés. Y en ese momento, cuando la crisis se produce, cuando hay una dificultad muy grande, ante una pregunta que le hace ayer Alberto Padilla, le dice, bueno, presidente, pero ¿cómo van ustedes a suplir esto de las inversiones, etcétera? Que no hay. El presidente lo que dice es, no, ya tenemos arreglado el tema con China. Sí, muy bien, nuevos préstamos con China, pero ¿a cambio de qué? A cambio, dijo el presidente muy claramente, la condición que ponen los chinos es que los contratos se hacen con empresas chinas. ¿Eso qué significa? Que la plata en definitiva se la llevan los chinos. Entonces, ¿cuál es el paliativo que nos están dando a la economía ecuatoriana? Una generación muy temporal de empleos mal pagados. Pero y ahí habría que decir, ¿es eso legal?
Es muy discutible si es legal, porque habría que ver la ley violenta es a la ley de contratación. Hay que determinar cuál es la forma como se están manejando estos temas, ¿no? Porque claro, conceptualmente se pueden hacer ciertos acuerdos de gobierno a gobierno e imponer ciertas condiciones. El tema en este momento no es tanto si es legal o no. El tema es, ante una crisis terrible del sector productivo ecuatoriano, tiene sentido que el dinero que entra por cualquier vía, porque no es que nos donan, entra en calidad de préstamo en definitiva, tiene sentido que sea condicionado a que se contrate con empresas chinas. Entonces, ¿dónde queda la soberanía? ¿Dónde quedan las empresas locales? ¿Dónde queda el empresariado local al que luego le reclama por la situación del país? Entonces, yo lo que noto en esa... Ellos son socialistas por los chinos. Noto una enorme incoherencia en lo dicho ayer, contradicciones, incoherencia, y lamentablemente seguimos en el mismo escenario de siempre, que es seguir en un gobierno de publicidad, el estado típico de propaganda. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Jofre Campaña. Usted tiene